545 Taller de Buscadores de Conocimiento de 4 de julio de 2024. Mr. Keshe, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenos días para ti como siempre, donde sea y como sea que escuches esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe. Estamos de vuelta para aprender más sobre nosotros mismos, más que cualquier otra cosa, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué nos está pasando mientras estemos aquí. En los últimos meses y en los últimos tiempos he estado reflexionando sobre por qué la humanidad tiene problemas para comprender la tecnología del plasma. ¿Dónde está la mentalidad que ha provocado esto y cómo el hombre no puede ver lo que yo llamo más allá del horizonte de su vida, de vivir la vida y de vivir? En cierto modo, el mayor problema para el hombre, como dije muchas veces, es el hombre conocido en el espacio como las cuatro ruedas, como nación de ruedas. Estamos acostumbrados a las ruedas de los carros, estamos acostumbrados a las ruedas de los automóviles y lo vemos, lo hemos visto y observado como si fuera un proceso de movimiento en el que ganamos dirección y podemos avanzar de esta manera a menos que giremos la rueda un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, cambiamos de dirección. Y al hacer lo que yo llamo un círculo en la parte superior de la rueda del círculo, lo que llamamos nuestras tecnologías, ya sea el automóvil, ya sea el carro, ya sea la rueda misma, no podemos hacer muchas cosas diferentes. Y aquí viene la diferencia entre la humanidad y el resto de la comunidad universal y cambiar esto de cuatro ruedas, pensando en la rueda, para convertirlo en lo que yo llamo los pasajeros del universo o pasajeros universales o personas que entienden el trabajo del universo, donde funciona en una esfera. Cambiar a un hombre para que piense en forma esférica, en dimensión esférica, pudiendo mover sobre una bola que sobre una rueda. Es el mayor problema para que el hombre comprenda este nuevo capítulo en el conocimiento del hombre. ¿Cuánto tiempo nos llevará cambiar la comprensión del hombre de una rueda a una esfera? Será el tiempo necesario para que el hombre madure. Aquellos que puedan pensar como una esfera, entonces, pueden ver el camino hacia lo que yo llamo la dirección para la vida universal. Incluso aquellos de ustedes que se sientan o piensan o ven una pelota o una luz en las fases de las enseñanzas o en las pruebas que hacemos, siempre ven, la mayoría de ustedes ven como una luz frente a ustedes, como una luz brillante, pero nunca lo ven. Algunas de ustedes no lo ven como una esfera giratoria. Ves una rueda girando sobre su eje, pero no puedes ver la luz girando sobre su eje en forma esférica. ¿Cuánto tiempo nos tomará a mí y al resto de lo que yo llamo personas conocedoras cambiar el nombre de las dos dimensiones en una dirección de la esfera o una rotación tridimensional de lo que yo llamo la vida desde la dirección de la rotación de la rueda? Ese es el trabajo de Hércules. Ese es el trabajo de Hércules. Esta es la razón por la que la mayoría de ustedes como buscadores del conocimiento y la mayoría de ustedes que entran en contacto con esta tecnología de la creación tienen un problema. Eres capaz de detener una rueda con un freno, con lo que sea, pero no puedes detener una esfera para que gire como un plasma. Y si le hablan al hombre del universo, entendiendo esto, se ríen de toda la situación y del dilema en el que se metió el hombre. Nos quedamos perplejos cuando vemos en los fuegos artificiales chinos el trabajo de disparo giratorio, lo que yo llamo en círculo, cómo parpadea en la luz y qué pasa. Pero si lo cambiamos para que vaya en otra dirección, estamos en un gran dilema. Pero de hecho, cuando la esfera tiene forma esférica de esos fuegos artificiales, viniendo de un extremo de la rueda al otro y giran, y ahora tienes estos fuegos artificiales en todas direcciones en la esfera de lo que yo llamo un plasma, lo que ves como una luz. ¿Cuánto tiempo me tomará para lograr que vean los rayos provenientes de una esfera y no de lo que yo llamo una rueda con forma circular? Ese es el tiempo que le tomará al hombre madurar. En cierto modo, si se mira, el hombre es bidimensional en pensamiento, comprensión y estructura del trabajo de su propia alma, donde tiene que volverse tridimensional en forma esférica. Observamos como una esfera esta creación de luz, esta creación de vida y podría girar como una bola y emitir luz. El mayor problema que tenemos, incluso cuando miramos el sol,
que es otro, lo que yo llamo alma, desde la Tierra lo vemos principalmente en un plano bidimensional. Por eso no podemos cambiar de opinión. La mentalidad, la comprensión de mirar la pelota, la esfera, es tridimensional, debido a que nuestra visión lo vemos más o menos en dos dimensiones. Un círculo plano lo llamamos sol. No vemos el sol como una esfera, como una pelota. Y si lo hacemos, si podemos llegar a este punto de trabajar con una esfera de luz, de energía, el hombre cambiará el curso de su historia, de la humanidad. Cambiar al hombre de una vida sobre ruedas a una vida esférica es uno de los mayores desafíos. En los últimos días, en reuniones con científicos eminentes y algunos ingenieros y demás, traté de entender si ven la diferencia, pero para ellos, incluso siendo llamados así titulados, esto es algo inimaginable y los veo reír. En cierto modo, se ríen de su propia falta de conocimiento y comprensión de su propia creación. Y aquí es donde la mayoría de ustedes, como buscadores de conocimiento, se han topado con problemas cuando hablamos del plasma. Cuando hablamos de la dimensión y dirección en la estructura de la vida del hombre. De alguna manera, tenemos que traer esto a la visión del hombre. Sentir la vida en sí misma como una estructura esférica y no como una estructura bidimensional cuando se trata de su alma. Luego puedes decidir la dirección, decidir con qué intensidad quieres que lleguen los campos o enviar en la dimensión de la estructura completa de 360 grados, no en 180 planos. Entonces, si puedes llegar a este punto, entonces verás la interacción de diferentes campos, luego verás la interacción de diferentes, lo que llamamos fuerzas. Entonces, entenderás que el rayo que viene del polo sur, lo más probable es que ya esté conectado a otro campo del polo norte y no está en el mismo lado, como lo han dibujado, y lo hemos visto, y luego está conectado a otro campo de fuerza con otra esfera y el resto. Otros problemas que tenéis como buscadores de conocimiento y que se está volviendo cada vez más claro en los últimos años es que habéis aprendido a quemar combustible, habéis aprendido a trabajar, a lograr la circulación de esta rueda que permite que te mueves en una sola pista, en una sola dirección, a menos que le pongas una hacha, un eje y lo cambies. A menos que le pongas un hacha, un eje y lo cambies y puedes cambiar de dirección y aún necesita otra rotación esférica para volver al mismo punto. Pero esto no sucede cuando se trata de la forma esférica de su alma, la forma esférica del trabajo del universo. Y esto lo vemos especialmente cuando se trata de nuestros científicos al borde de su pretensión de conocimiento, de comprensión, por muy estrechos que sean. El mayor problema para ustedes, buscadores de conocimiento, es comprender que la rotación en línea recta, según la dirección de lo que llamamos eje de la rueda, no se aplica cuando se trata de la forma esférica del alma del hombre, la obra del universo y del resto. No se puede saltar con una rueda arriba, porque cuando se está en el aire, no tiene lo que llamo la dirección en la superficie que le permite saltar hacia adelante. No ha hecho mucha diferencia, incluso cuando fabrica motores a reacción, ya sabes, los motores a reacción son otra rotación rápida de un vehículo, pero una combinación de pasar algo a través de él. La turbina no es más que una rueda plana, pero con la forma de diferente de muchas juntas. Y si el hombre entiende esto, entonces entenderá que cuando se trata de la forma esférica, no necesita contracción, no necesita estar conectado porque como campo de plasma está suspendido todo el tiempo en el aire. Está suspendido en la esfera del campo de conexión con los demás, lo que realmente te anima para que se muestre una rueda. Debe estar conectado a una fuente. Lo llamas motor. Lo llamas como quieras. En la forma esférica del plasma no es necesario. Estás colgado en el medio. Y para estar colgado en el medio necesita tener muchos campos. Eso no te permite moverte en ninguna dirección, sino girar donde estés. Si uno de los campos se vuelve ligeramente más débil o uno se vuelve ligeramente más fuerte, toda la estructura tiene que concordar en el movimiento, la nueva posición y la dirección. Luego viene lo que llamamos emoción e intención.
En la estructura de la rueda del estado de la materia se necesita un motor y luego una rueda para cambiar la dirección del movimiento. En la forma esférica del alma del hombre, en su intención y emoción de las que impulsan este sistema, tomando fuerza de un campo o dando fuerza del campo de otras fuentes dentro de la fuerza. Si pudiera lograr que ustedes, buscadores del conocimiento y la humanidad, pensaran en forma esférica y la comprendieran, entonces todos ustedes podrán transmutar. Todos ustedes verán el equilibrio donde está la intención y la emoción para que ganen dirección hacia donde vayan y de donde regresen. Como dice una vieja canción infantil, la rueda del autobús da vueltas y vueltas. La rueda del universo gira sobre su eje, gira en forma circular y esférica en todas las direcciones y dimensiones, y no solo en una dirección, como lo hace la rueda del autobús. Y lo que la humanidad necesita entender es el funcionamiento del plasma, entendiendo que incluso él camina sobre este planeta. El alma del hombre en el centro de su cerebro está colgado, no está pegado a sí mismo, a la fisicalidad del hombre. Entonces la humanidad llegará a comprender el proceso de la vida, la forma en que el hombre está en el universo. El apego surge de caminar por esta tierra. El desapego llega cuando eres el alma dentro de este cuerpo con quien no tiene contacto físico. No existe ningún cordón umbilical entre el alma del hombre y el cerebro del hombre. Entonces comprenderás que parte de tu cerebro físico contiene este campo y en parte los campos del universo lo están colgando allí. Solo estás brindando protección personal. El resto de todavía está conectado al universo. Entonces esto traerá muchas dimensiones de comprensión. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vas a otra dimensión, a otra posición en el universo y el calcio no existe? La intensidad de campo del calcio en este entorno no existe. La intensidad del campo del calcio en el sistema solar es parte de su estructura inherente, pero no necesariamente al sistema solar más cercano al nuestro. ¿Qué pasa cuando aterrizas allí y quieres quedarte en el cuerpo del hombre? Desafortunadamente, serás un montón de gelatina en el suelo. No hay contención del cerebro en el cráneo, no hay estructura ósea. ¿Y qué sucede cuando vayas a la estructura en el universo donde el calcio es lo que llamamos el hierro de este planeta? Es la estructura principal de los campos. Sabemos esto, lo que nos pasó. Vimos con el paquete de energía que corona, la calcificación de la energía del universo en el cuerpo del hombre. Vimos cómo el cuerpo se ahogaba. Vimos cómo todo lo demás se convertía en hueso. Es la primera vez que vemos y tenemos la tecnología para observar el movimiento, el cambio de los campos, el estado de la materia dentro de la estructura del cuerpo del hombre. Y si entendiste, tomaste la copa uno y 2 o lo que sea y fortaleces el alma. Cambiaste la condición de los campos del cuerpo del hombre y dijiste, me debo la copa uno, copa 2 y guardas copas, porque no es una copa, es la energía que cambias en la estructura del cuerpo, que es el nivel, que el nivel cambia de calcificación a una condición normal. Nuevamente, parte de esta estructura vino a través de lo que llamamos la intensidad del campo del alma del hombre, trabajando en 3 dimensiones, separado de la fisicalidad del hombre. El alma del hombre tiene una forma esférica, vive dentro de tu cerebro, no tiene conexión física con tu cuerpo, pero cuelga en el medio y controla tu vida. Desafortunadamente no tiene una pierna giratoria direccional del hombre para ir en una dirección y otra. Y la forma del cráneo del hombre, la forma del cerebro del hombre, decide cómo cuelga a través de los campos o el llamado enjaulamiento de los campos del cerebro del hombre. Entonces comprenderás con qué facilidad, una vez que este enjaulamiento, una vez que esta fuerza del campo magnético de la jaula desaparece, esta cosa ahora cuelga de lo que estaba conectado más allá del campo magnético del universo. Y en ese punto, esto es lo que llamamos telaraña de los campos del universo. Lo lanzará hacia donde encontrará el equilibrio y donde el alma del hombre se manifestará como una semilla de otra vida, como una estrella, como conexión de estrella y estrella. En cierto modo, el alma del hombre, al ser una forma esférica, no funciona de la forma real
Está colgado en el centro del cerebro del hombre por presiones de campo magnético que hoy en día lo llamamos como quieras, tokamak y el resto veamos cómo se podría ver, pero tiene dos conjuntos diferentes de uniones de los campos a su estructura. Campos de interacción cercanos que es creado por el cerebro y el campo magnético de flujo sanguíneo que lo mantiene en esta posición y cuando éste se debilita en el punto de lo que ustedes llaman la transmutación, si así lo deciden, o en el punto de la muerte que llega a la separación, ya no hay contención. La jaula se rompe, el pájaro queda libre. Los demás hilos que estaban conectados a él en el campo superior de la fuerza, sosteniéndolo y conectándolo a esto, a lo que llamamos el resto del universo, luego deciden en qué dirección y dónde aterrizará esta bola, esta alma de esta forma esférica de energía y se convertirá en su nuevo hogar. Esos tulipanes, esas cebollas no tienen otra opción porque tú traje esto en tu bolsillo. Eres tú quien decide cómo fue la fuerza externa mientras aún haya vida viviendo dentro de él. Lo voy a plantar en una maceta, lo voy a guardar en el congelador hasta el año que viene. Lo voy a poner en el jardín. Tú tomas la decisión sobre esa bola de tulipán, porque es por la que las fuerzas del campo de tu imaginación y la dimensión y dirección deciden la vida de esa bola. Y si en este caso de tu vida esa bola es cosa dimensional y esférica, la llamas tu alma, una vez que estás en la mano del comerciante, una vez que está en la mano del lugar donde fue colocada y guardada, como una bola, como una flor, ahora la decides tú. Eres ese campo exterior al que decide el siguiente paso donde aterrizará según tus deseos, según lo que tu imaginación ha fijado. Ahora entiendes que incluso en este punto tienes que llegar al punto del destino, lo que yo llamo las cuerdas que los campos del universo os proporcionan dirección. Es la energía dentro del alma que reuniste, que decide la dimensión y decide cómo llegar a esa dirección que es, en cierto modo, un campo equilibrado para el resto de tu vida en la dimensión del alma del hombre, no en la fisicalidad del hombre. Entonces tienes que comprender paso a paso, al comprender la totalidad, comprendes todos estos campos que todavía dictan de alguna manera que estás colgado de ello, lo que te da la dirección y la dimensión de dónde estar. El siguiente paso, ahí es donde se le asigna a tu alma para que crear una vida. El próximo ciclo de una estrella para crear otra dimensión de vida, los campos quietos que provienen del campo de las fuerzas del creador. Entonces pone la semilla en el vientre de la madre, alimenta el alma y ahora llega el momento en la mano del creador que el campo que fue creado por ella, desde ella y a través de ella, decida hacia dónde va esta bola para ser plantada. Entonces la humanidad comprende. Aún así, para llegar ahí, tienes una forma esférica y no tienes ruedas. Y si pudiera lograr que la humanidad entendiera esto, el 99% del problema al manejarlo, al comprender su propia existencia, la dirección y la dimensión, estaría resuelto. En las próximas semanas, a medida que avancemos en las sesiones de julio, agosto y septiembre, intentaré crear para que veas cómo, dónde y de qué manera tu alma está suspendida en la dimensión del campo universal y como respaldo o como cuerdas ocultas que cuelgan de él que la estructura de los campos magnéticos del cerebro del hombre. Te mostramos nuevas dimensiones, que tú decidas el hilo y hacia dónde quieres llegar, por lo que yo llamo la emoción. Tú decides qué hilo te llevará en esa dirección donde en el momento de la muerte tu dimensión y dirección están preestablecidas. Todo irá hacia donde tú, en la forma en que te comportaste, a cuántas personas mataste, cuántas personas amaste, a cuántas personas les diste energía de las que recibiste, dictan tu posición. Ir al centro, al amor del creador, para ser iluminado desde los bordes del estancamiento de la vida, cuando no hay luz y estás allí, hasta que un día el universo de nuestro creador se ha expandido, que expandes para ver los mejores campos de él en la dimensión de la existencia, de su existencia. En cierto modo, cuando nos transmutamos, cuando os transmutamos, vosotros escogéis la cuerda desde qué parte de la fuerza universal queréis viajar.
Cuando mueres en la dimensión física ya está predeterminado por tu comportamiento, pero como quieres recolectarlo, ¿qué fuerzas trajiste dentro de eso? Decide que eres más fuerte, que puedes permanecer en la dimensión de los campos del creador. Puedes interactuar con él o estás atrás de la pelota llevándote con el viento y la vida del hombre no es diferente por eso. Y una cosa que es importante de los buscadores de conocimiento y la humanidad comprendan es que estuviste colgado en lo que yo llamo los campos del cerebro del hombre durante 70, 80 o 50 años. La pregunta para usted es, ¿cuánto tiempo permanecerá en el nuevo puesto? ¿O cuál sería lo que yo llamo el contrato de terminación del próximo ciclo de vida? ¿O te conviertes en parte de una estructura más grande? Entonces ves la dimensión más grande de la realidad de la creación y del creador. Aquellos que podían imaginar diferentes niveles de conexión, lo he llamado cosas diferentes, diferentes niveles de lo que yo llamo promoción del alma. Pero de hecho, aquellos que fueron iluminados y pudieron entender la dirección del movimiento del alma del hombre y cómo, de acuerdo con la fuerza que recoge los campos que hace, encuentra su posición. Entonces surge la pregunta, ¿por qué lucha el hombre? Luchamos por mejores ropas, casas, casas más grandes. Y hacemos todo mal en la dimensión física para conseguirlo, oculto a los demás, pero planeado en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Planeamos vivir en la dimensión de mayor escala de nuestro destino. Lo decidimos nosotros y no en el momento de la muerte al que llegamos fuera de nuestra propia condición. Si entendiste esto, te traigo un punto detonante. Les traigo un nuevo estado de comprensión. ¿Necesita el hombre esperar el llamado final? ¿O ahora que tiene el conocimiento, elige el punto de transmutación y no para de escapar de esta dimensión física, sino toma esta dimensión física, donde no hace nada malo, que se encuentra en lo que yo ya llamo la dimensión de perfección, que ese momento llega en el que el alma del hombre encuentra una nueva posición, se encuentra entre una fuerza superior, una posición más elevada, más cerca del creador, que se convierte en parte de la creación misma. En cierto modo, lo he dicho muchas veces, siempre llueve hasta el suelo. Estarías en el punto en el que por elección, o lo que yo llamo la llamada final, te conviertes en eso. Mecha que sube cada vez más alto y se aleja de la tierra del creador, o reúne lo suficiente y eso te permite regresar, volver a llover y convertirte en parte del océano de la creación en la dimensión de los campos del universo. Aquellos que elijan de cualquier manera descubrirán con qué lucharon, con qué tienen que vivir y cómo. Y una cosa es un hecho, que si has visto la atmósfera de la Tierra, el vapor sale de un extremo y llueve al otro lado del planeta. No hay diferencia con eso. Y el alma del hombre, el alma de todas las cosas creadas. Venimos y volvemos, nos convertimos en ese vapor. Nos vamos y volvemos a llover. Empezamos como polvo, nos convertimos en un pequeño planeta en la lejanía de este sistema solar y en el camino de regreso nos convertimos en la Tierra, creamos vida, llovemos de regreso a la madre, al sol. Es solo cuestión de tiempo. En solo cuestión de tiempo. Y esto será para el alma del hombre, si el hombre entiende que trabaja en tridimensional y es él quien decide en qué dirección y con qué fuerza. Quizás, como siempre digo, te abrí los ojos a otra dimensión. En los próximos tiempos les mostraremos cómo están conectados y están suspendidos en lo que yo llamo el campo magnético del cerebro del hombre. Te dejamos ver cuál es el apego, cuando puedes decidir conectarte con los campos más allá de la fisicalidad del hombre y encontrar una nueva posición. Y luego, incluso después de eso, su vida en el tiempo del planeta Tierra, 70 años o lo que sea, es una gota en el océano del tiempo de la vida del universo. Y una cosa es que como todo está conectado a campos y tú decides o decides la vida, el ahorro de tiempo de los campos en este planeta, decide dónde está tu próxima posición. La pregunta surge de una manera sencilla. Si tú y cuando está posicionado en lo nuevo por tu propia decisión o por el lapso de tiempo de la última campana de la vida física y tienes que irte y encuentras una nueva posición,
donde estás colgado de otros campos, como un títere en la cuerda. La pregunta para ti viene y vive 70 años, el tiempo del hombre en este planeta, tal vez 7.000 años en esta nueva libertad de la posición, o 7.000 millones de años, o 70.000 millones de años. La pregunta más importante para ustedes es, ¿quién sostiene, quién controla la cuerda que yo ato a colgar durante esos 7.000 millones de años? Entonces lo entiendes. Entonces, en ese punto se necesita un nuevo conocimiento para comprender ese nivel de la creación. En algunos libros se lo conoce como 7 valles. El hombre no ha comenzado, el hombre simplemente está sentado en el valle, en la dimensión física del número 1, y tiene problemas incluso con eso durante miles de años para comprender cómo se sostiene el segundo nivel de las cuerdas. Y cuando llegas a ese límite exterior del último valle, ¿quién se aferra a eso? ¿Quién es el dictador? ¿Quién es el controlador de eso? De eso que todavía está a su alcance. Y luego, si entiendes esto, puede viajar todo el lapso de 1 a 7, o puedes pasar lo que yo llamo tiempo para madurar 70 o 70 millones de años o 7.000 millones de años y pasar de uno a otro. Reunir suficientes, pero en una instancia llegas al final, al último punto. Desapego por elevación de los campos del universo, no apego al estado de materia de este planeta, y todo lo que hacemos mal para dar el último aliento tiene que mantener el alma en prisión, que podamos controlarla físicamente. Y de alguna manera, inconscientemente, queremos quedarnos más tiempo, que pueda mantener nuestra alma en prisión en esta lo que llamamos vida miserable de este planeta. Este invernadero se ha convertido en lo que yo llamo el punto donde todas las ventanas están rotas, todo destrozado y no hay vegetación para que el alma del hombre esté en él, que decide atravesarlo de lo que yo llamo el punto de la muerte. Lo único que está sobre la mesa para el hombre, tal vez por primera vez, es la opción de no hacerlo, la opción de poder elegir, la opción de crear una condición que en el punto de separación de lo físico, ya sea en la dimensión física del cuerpo del hombre, en la dimensión de donde los hilos sujetan al alma del hombre, él tiene la elección y no es elegido para hacer por alguien más. Y estas son todas las enseñanzas. La transmutación del alma del hombre en la dimensión de la emoción del hombre, decidida por el hombre y no sentenciada por quienes lo controlan o tienen el control sobre él en cualquier dimensión, en cualquier nivel. Y si lo entiendes, no necesitas estar aprisionado dentro del cerebro físico del hombre, ni apegarte a los demás, sino conectarte con el alma del Creador para comprender la fuerza y la belleza de su poder y ser parte de ese proceso de creación donde está tu cadena de campo que contiene muchas almas colgados en la perfección y en la dimensión de la creación. Pero esta vez, la creación del Creador, no la creación como hombre en este planeta. Tienes 2 opciones. Hasta ahora no tenías ninguna. Esperaste tu tiempo, te retiraste y te sentaste en la cama. Cuando el día llegue, yo me voy. Esta vez tú puedes decidir. Tu físico puede ser lo que yo decida llevarlo conmigo. No es que mato, me desahogo, es que me importa lo que me dio vida y la llevaré conmigo. Que no sufra en la dimensión física de la vida del hombre, aunque todavía puede existir dentro de la dimensión de la vida física del hombre, dentro de él. La comprensión de hoy es la comprensión de ti mismo, de cómo transmutas. Hasta ahora no lo sabías, como te dije muchas veces, ahora lo sabes. Cuelgas dentro de la estructura del plasma del cerebro del hombre, o tú, en cierto modo, aflojas el nudo y vas al siguiente paso y te cuelgas y en cierto modo te incrustas en los campos del universo. Y si entiendes esto, la transmutación en esencia tridimensional de la totalidad ahora es una realidad y un hecho al alcance de la mano del hombre. Tienes que elegir, es tu opción. Permanecerás igual que tus, lo que llamamos antepasados en la jaula de prisión del cerebro del hombre hasta que te expulsen al borde de la muerte o hasta que decidas el siguiente paso. Yo decido dónde crecerá esa semilla y cómo crecerá. Y la protejo dentro de mí.
En cierto modo no hay diferencia entre la vida del hombre, es el alma del hombre la pelota de la vida del sol, la vida de esta galaxia y el resto. Simplemente depende de donde quieras que crezca y cómo decidas que crezca. Espero que ustedes como buscadores de conocimiento entiendan lo que hay sobre la mesa del conocimiento hoy. Y espero que aquellos de ustedes que se unan a nosotros en la tercera semana de este mes lleguen a comprender más. La libertad no tiene por qué quedar en un papel para quien se dice hombre libre en la ciudad de Gante hace unos 100 años. Para aquellos que se llaman a sí mismos estadounidenses, y hoy es el día de la libertad y de la esclavitud real, para otra nación. Incluso ellos pensaron que habían sido liberados, pero cayeron en una trampa mayor, ya que eligieron el camino equivocado. Aquellos de ustedes que son estadounidenses los llaman hoy 4 de julio, pero de hecho eligieron la dirección equivocada. Sus antepasados lo hicieron al caminar de una cosa a otra, en una dimensión mayor de libertad, pero en cierto modo los campos de interacción crearon una nueva dimensión, otra esclavitud del hombre por otro hombre al título de libertad. Y espero que la humanidad no cometa los mismos errores con su alma. Y no existen tratados entre el hombre y su creador para encontrar la libertad, pero su propia interacción y dimensión de los campos y la propia dimensión de interacción de su emoción. Eso es en cierto modo lo que aporta una interacción sobre qué, dónde y cómo. Y si comprende esto, comprenderá más sobre su vida y cómo debe hacerlo. De pensar en 3 dimensiones, pensar no estoy atada a una sola cuerda, sino que estoy atado en cada punto, a cada cuerda en el universo. Uno está conectado a la madre y el otro soy yo quien decide. ¿Voy con la madre o voy con el otro? ¿Y con qué frecuencia visito a la madre? Porque hasta ahora no fue mi elección. Mi deseo era ver a mi madre desde hace 20 años. Nunca llegué porque no lo sabía. Soy yo quien decide por la expansión de mi alma. De hecho, la madre siempre ha estado ahí, incluso cuando no ha sido en la dimensión de lo físico. Espero que comprendan la esencia y no las palabras de la enseñanza de hoy. Y si entendiste esto, habrás madurado hasta el siguiente nivel de vida. En el mundo de la creación, y no significa que hay que terminar la vida en la dimensión de la fisicalidad del hombre, pero te da acceso a vivir en ambas dimensiones y a comprender su totalidad. Cuando comprendas la verdad sobre ti mismo y los campos internos, espero que hayas visto el panorama más amplio y comprendéis, el hombre no necesita ser un rodador, pero puede ser una esfera y encuentra una nueva dimensión en el mundo de la creación. Rick, si puedes llevarnos a un descanso, regresaremos y con suerte podremos iluminarnos mutuamente. Descanso 545, taller de buscadores de conocimiento del 4 de julio de 2024. Mr. Casey, muchas gracias. Como siempre, sí, siempre tenemos algo que decir, de lo contrario no estaríamos aquí en los últimos, Dios sabe, 10 años. Por favor, aquellos de ustedes que están presentes, he visto a varios de ustedes inscribirse para las sesiones mensuales. Todavía necesitamos que indiquen la hora y el lugar. De lo contrario, descubrirás que cuando llegue el momento, no sabemos dónde ubicarte. Y luego, de alguna manera, terminarás con aquellos que están dormidos y escuchan muchos ronquidos, porque no es su momento ni el tuyo. Por favor, indíquenos dónde y cómo y trataremos de conectarlo. Y no se preocupen por eso, pero las decisiones comienzan a volverse muy interesantes para aquellos de ustedes que realmente han alcanzado o pueden alcanzar la dimensión de lo que llamamos la transmutación. Y se convertirá en una de las esencias por parte de este trabajo. En las próximas semanas, a medida que desarrollemos nuestros sistemas y nuevas tecnologías, pondremos otra semana o una sesión de jueves donde todos los buscadores de conocimiento pueden participar. Pero esta vez el trabajo no es participar, sino ser. Nos corresponde a nosotros elevar el alma de todos ustedes en este proceso para crear un nuevo ciclo, una nueva generación de vida.
y espero con ansias que lleguemos a esta fase de lo que llamamos la finalización del trabajo. Explicaré la razón por la que hacemos esto en la próxima ocasión, pero uno de estos días, muy pronto, habrá otra enseñanza abierta o un trabajo abierto de conectar los buscadores de conocimiento. La última vez tuvimos unas 300 personas y esta vez tocaremos tu alma. Llevaremos tu alma para que se involucre en la dimensión de la conexión con el sistema. Que iniciemos el siguiente ciclo de lo que llamamos enseñanza a nivel mundial. Y espero que aquellos de ustedes que nos acompañan a esta sesión la disfruten porque será una experiencia que nunca olvidarán. Y es parte de lo que solíamos hacer, el plan. Realizaremos el plano, el blueprint, el plano de recorrido del alma del hombre. Y estoy seguro que muchos de ustedes disfrutarán de ese viaje. No es necesario que se registren, no es necesario. Cuando nuestros sistemas estén listos, lo pondremos en juego y comprenderemos su alma. ¿Hay alguna pregunta? Intentaremos responder. Pregunta. Buenos días, señor Keshe. ¿Podría dibujar o dar una representación visual de la enseñanza de hoy y la comprensión de la rueda en 2 dimensiones y de la esférica en 3 dimensiones, especialmente la dirección de sus campos? ¿Es algo que te gustaría asumir o Mr. Keshe? Sí, estaba pensando en hacer eso durante la enseñanza, pero pensé que ustedes como buscadores de conocimiento son lo suficientemente sabios como para verlo. Sí, este, este es el cerebro del hombre. En cierto modo, y si esta es la posición del alma del hombre, hay un útero del alma del hombre. Yo lo llamo, es una brecha de forma esférica que se crea por la interacción entre los campos de lo que llamamos el cerebro o estado de materia física y otros estados de materia física, más allá de la fisicalidad, y los campos de adentro hacia afuera, en comprensión de lo físico, que es bidimensional. Tienes que darte cuenta de que este es, en cierto modo, otro campo. Es tridimensional y desafortunadamente esta cosa tiene una conexión con él para estabilizarse. Ha creado una conexión con él. Lo llamamos la médula espinal y vemos la forma. La otra mitad de esta esfera para completar un círculo del cerebro del hombre se ha utilizado para la visión y todo lo demás. Que este tipo obtiene sus campos continuamente. Por eso cuando te pegan, cuando bloquean la respiración, mueres tan rápido. Porque esta cosa directa y continuamente toma energía para mantener la posición. La muerte no llega por asfixia. Por la separación llega en el punto en que ningún campo alcanza para crear el equilibrio, para mantener el equilibrio. Y a medida que viajan en las 3 dimensiones, en el momento de la muerte, en cierto modo esto desaparece, el cerebro físico. Ahora estás en manos de los campos del universo. Ahora estás desapegado y no hay control dimensional. Ahora sois pasajeros de la totalidad en ambas dimensiones. Pero en realidad, ahora estás en una estructura más grande que controla los campos. Habéis cambiado de la prisión del alma del hombre en esta casa, en el cerebro físico del hombre, para estar colgados en ninguna dimensión, en la dimensión del universo.
donde las fuerzas del campo, en el momento de la separación de lo físico, decide cuál será tu próximo destino para crecer, listo para la expansión hacia y listo para las próximas generaciones de campo, a las cuales estás aferrado nuevamente y no conocías. Incluso en este momento en el físico del hombre es como una cebolla que crece adentro hacia afuera y llegas a la siguiente cáscara y a la siguiente cáscara y una cáscara más grande que está más allá de esta cáscara. Es una cáscara de lo que llamamos la creación. Y entonces lo entenderás. Volverás al círculo de donde has estado y en donde empezaste. Es así de simple. Es así de simple el ciclo de la vida. No en una dimensión física del hombre, sino en la dimensión campal de la creación del universo. Su ciclo de vida en este planeta estuvo restringido por el cerebro del hombre, donde su ciclo de vida en el universo se ha convertido en parte de una estructura más grande. Pero aquí era solo un punto en la estructura física del cuerpo del hombre y aquí te conviertes en parte del universo que abraza la totalidad de lo que hay dentro de él. Y esto es lo que en cierto modo, si entiende lo que dice, vengo de y vuelvo a. De cualquier manera, es cierto, vienes del creador, es un ciclo de fisicalidad y regresas para convertirte en el creador, creado a partir de la creación de mí mismo, y esto es la vida, en una dimensión más grande de la creación. Seguimos cambiando hacia una dimensión más grande, y en cierto modo, si lo miras, hasta que no tengamos ataduras, entonces nos convertiremos en verdaderos adjuntos de la totalidad, donde en cierto modo somos el principio y somos el fin. Venir y volver a. Entonces, ¿por qué luchamos? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, hola señor Keshe, buenas tardes. Todavía es de mañana aquí en Estados Unidos. Como enseñaste esta mañana la diferencia entre esperar a morir y nos has enseñado cuando morimos que el alma de la fisicalidad, justo en el punto de transición, le da toda su energía al alma del hombre y se marcha. Sin embargo, en la transmutación nos has enseñado que es la interacción entre el alma de la fisicalidad y el alma del hombre la que nos permite tener la libertad de ir y transmutar y hacer cosas en el universo. Entonces, lo que estaba pensando y me pregunto si esto es correcto, es que si es la inclusión real del alma del hombre como una fuerza propia, lo que le da al hombre esa libertad en lugar de simplemente perder todo su poder para el alma donde se dicta el destino. Mr. Keshe, es un poco de ambos y nada de todo. Es en cierto modo que quieres que te conduzcan o quieres ser el conductor. Cuando eres un alma dentro de la fisicalidad del hombre, estás impulsado y tienes que seguir y puedes saltar a la posición de tu, lo que yo llamo jaula. Cuando conduces, decides a dónde va ese aspecto físico. Y el hombre tiene esa libertad ahora a través del desarrollo tecnológico y la comprensión de lo que llamamos materia física. Si nos remontamos a la historia del hombre, tal vez algunos de los que fueron mensajeros de tu propia aldea o estaban iluminados de su propio pueblo o de sus propias ciudades, podrían transmitir el mensaje mientras su voz pudiera llegar, mientras pudieran caminar para ver a los demás, para enseñar, para compartir conocimientos. Ahora con el sistema de comunicación actual podemos llegar a todos en todos los puntos y eso hace que sea más fácil iluminar más gente. Y eso es que cuando enseño digo, enseñamos en la voz del hombre para que todo el universo sea enseñado.
Como enseñamos al nivel del alma del creador y no a la fisicalidad de la voz del hombre. Y esto es lo que llamamos el universo entero se ilumina. No se trata solo de privilegiar a unos pocos que llamamos humanos en detrimento de los demás, como por su derecho que se creen muy especiales. Pero cuando enseñamos, es como si estuvieras en el aula y tus compañeros de clase que están enfermos se sientan en lo que yo llamo la línea de Zoom en su cama y observan la enseñanza. No necesitan estar presentes en el aula. El aula de hoy es el planeta Tierra y el resto de ciudadanos del universo son los que están en casa, elevando el conocimiento de su alma a través del amor del Creador, la voz del Maestro, a través del alma del hombre, a través del alma de la creación. Entonces, si entiendes esto, ahora tenemos la libertad de estar en el salón de clases o irnos por una semana de vacaciones o lo que llamamos elegir. Seguiré conectado, seguiré aprendiendo conocimientos, pero lo haré desde otra parte del mundo en lugar de estar sentado en el aula. Y eso es todo. La única diferencia es que el hombre siempre ha tenido libertad. Los que iluminaron según su tiempo y lugar, iluminaron su aldea, su tribu, la ciudad y lo que sea. Ahora la enseñanza es universal y esta es una de las razones por las que creamos el Consejo Universal. El hombre comprenderá lo que yo llamo el don de la humanidad, estableciendo la estructura del Consejo Universal y sus miembros. Ni siquiera has comprendido su funcionamiento. Y esto es parte de cuando dices que tienes el maestro y demasiados estudiantes. Ayudan a enseñar a los que no están preparados. Y este es el trabajo del Consejo Universal. Y esto es parte de la estructura de la elevación del alma del universo y no solo del hombre. Ahora tienes la opción, como dije, de permanecer en la clase o de mudarte a las distancias más lejanas que elijas para vivir. Y tienes libertad, no necesitas estar conectado y no es necesario que seas parte de los atascados. Estuve explicando esto recientemente en medio de los buscadores de conocimiento. La belleza de esta tecnología, cuando la pones en la dimensión física, cuando produces tu propio MAGRAP, tu propia energía, tu propia comida, la tuya a través de los campos del universo, no necesitas sentarte en ciudades abarrotadas y vivir. Si entiendes la transmutación, puedes vivir en la cima del monte Everest, en la libertad más lujosa del alma, y luego ir a trabajar a Nueva York, a Washington, Londres, París, porque puedes transmutar. Esa es en gran medida lo que yo llamo sentencia de prisión europea. En algunos países europeos, cuando haces algo mal, no te conviertes en una carga para la nación. Trabajas de 9 a 5, de 5 en punto, te presentan nuevamente a la cárcel, la misma prisión, no tienes libertad para ir al restaurante y demás. Pero todavía eres libre de ir y venir. Y ahora esta tarjeta de cárcel libre se le da al hombre. Pero el hombre tiene que usarla, tiene que entender cómo usarla y usarla correctamente. Porque en el futuro lo entenderás. Mientras estés fuera de prisión, si haces mal, te encontrarás o no lo harás. No encuentras el camino de regreso a casa solo porque aprendiste cómo hacerlo y te perderás. Es aquí donde se trata de los tres setos de Mitra. Hacer el bien, actuar bien y pensar bien. Es el camino hacia la propia casa. Cuando haces algo mal, pierdes el camino y pierdes el hogar. Es el miedo de perder el amor, luego el miedo a perder la vida. Y el amor siempre manda. El poder le da la fuerza al hombre, un destino, tiempo y lugar. Y la vida no necesita llegar a su fin, ni con el respiro de su respiro, ni con un latido del corazón. Esto es lo que debes entender y esto es lo que llamamos la piedra angular de la enseñanza. Tienes la oportunidad, te dan la tarjeta libre de cárcel y puedes perderla tan rápido como la ganas. Siempre dije, y es lo que llamamos, cuando un hombre se olvida de este planeta, se olvida del hijo, de la hija y de dónde vive. Cuando un hombre olvida la dimensión del universo, pierde el camino hacia su creador. Y me preferí tener Alzheimer en este planeta donde puedo liberar el alma que tener Alzheimer afuera cuando estoy en la libertad del universo. Porque entonces no tendrás a dónde ir. Aquí todavía estás inmerso en el cerebro de la prisión del hombre. Y ahí es donde viene la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta relacionada con eso. Esta capacidad de tener tanto el alma de la fisicalidad como el alma del hombre en el proceso de transmutación o en la existencia
Es un acuerdo permanente de si lo logras, Mr. Keshe. Sí, o hay un momento en el tiempo, en sus dibujos y en tus enseñanzas, a veces nos dices que algún momento nos convertimos en parte de la totalidad, en parte del creador. Y me pregunto si en este momento renunciamos voluntariamente a nuestro libre albedrío, por así decirlo, o alguna inclusión de la fisicalidad y del alma de la fisicalidad para convertirnos en parte de eso. Mr. Keshe, ¿alguna vez has visto a una madre y un niño cuando el niño le dice a la madre, te amo, mamá? Y la madre le dice al niño, te amo, hija mía. ¿Qué amor es más grande? ¿Y cuál es el más sincero? ¿El amor de lo creado o el amor del creador? Lo he presenciado muchas veces y siempre hago una sola pregunta. ¿O es la intención de la madre que piensa cuánto ama al niño? Lo que hace que el niño pronuncie es la palabra, que la madre responda en el lenguaje verbal, donde antes era a través del alma y la emoción. La próxima vez que veas a un niño que abraza a la mamá y le dice te amo mamá, piensa si viene de lo creado o viene del creador. Y cómo el creador sostiene, abraza a lo creado con amor verdadero, porque quiere escuchar que la aman, tal como ella creó ese amor. Entonces entenderás mucho sobre el mundo de la creación y el creador y cómo comportarte. Aunque tal vez el niño salta del regazo de la mamá y hace algo malo y la madre lo perdona porque la emoción de sentir ese amor supera la mala conducta del niño. Al segundo siguiente, y esta es la historia del hombre donde se crea la creación y su creador, entonces entenderás el siguiente paso. ¿Cómo nos enjaulamos dentro del brazo de la madre o somos nosotros quienes le abrimos el brazo a la madre? ¿Y es la emoción del niño o fue el pensamiento de la madre lo que inició la dimensión física del hombre o del niño? Y luego entiendes, si das un paso más allá, la madre muestra el mismo amor al creador de ese niño que el hombre que está a su lado. Y cuando abraza y ama al hombre, es el mismo amor y abrazo o cuando abrazas al niño que ambos crearon de su propia creación. Y entonces comprenderás el proceso de la creación y verdaderamente dónde y cómo y qué viene después. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. ¿Me libero de la prisión de lo físico con intención y conciencia? Mr. Casey, el suicidio está prohibido en todos los reinos de la creación, lo que significa saltar de, como ustedes lo llaman, en la secuencia de obras. Por lo tanto, no se puede terminar una vida de manera física solo para pasar a la siguiente. Y la transmutación es una forma de vivir ambas dimensiones, hasta que la vida en la dimensión física no se sostiene. Hay una ventaja si aprendes la transmutación y realmente entiendes su verdadera esencia, no solo el juego. En aquellos que comprenden la operación completa de la transmutación y las posibilidades y la alegría que trae, nunca morirán ni siquiera en una condición física, porque ustedes, en el punto de lo que incluso podría llamar dolor físico, se transmutan a la dimensión física del alma. Y con eso cambia la condición de fisicalidad. Incluso puedes pasar a otra posición y dimensión. Esto es lo que hacemos como viajeros. Nosotros decidimos dónde viajar y cómo viajar. Y cuando regresas a continuar hasta el siguiente destino. Y esto es lo que mismo para el alma del hombre y la fisicalidad del hombre. No se puede acabar con la vida, está prohibido. ¿Por qué entonces el punto en plena madurez de la posición del alma no se alcanza? No se alcanza. Y luego te conviertes en un nómada de otra posición, porque el alma misma no ha decidido su propio destino de la libertad, aunque esté apegada a los demás. El suicidio, el fin de la vida física en esta vida y en las demás, cuando te vuelves un poco más sabio, no está permitido. Pero si aprenden a transmutar, podrán sacar el cuerpo físico, incluso en eso que ustedes llaman vejez. Permítale vivir la vida eterna en la dimensión del alma. En cierto modo, lo llevas contigo por amor a lo que te creó. Esto es lo que hacemos como viajeros universales.
En cierto modo lo llevas contigo por amor a lo que te creó. Esto es lo que hacemos como viajeros universales. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Hola, señor Keshi. Hola, querido Rick. Según tengo entendido, todos los animales tienen las mismas emociones. Pero ¿por qué la mayoría de las especies no pueden cambiar el color de la piel? Por ejemplo, un pulpo puede cambiar el color de la piel, pero un tiburón no. Y ambos tienen el mismo entorno. Las ballenas y los delfines, también mamíferos como los hombres, deberían tener el nivel de conciencia más alto de los animales, pero tampoco pueden cambiar su color. ¿Puedes explicarme más? Gracias. Mr. Casey, nos volvemos más físicos. Podemos hacerlo, cualquiera puede hacerlo, cualquier criatura puede hacerlo, no es exclusividad, son los que están al tanto y aquellos que imponen condiciones diferentes para su existencia. Hace años, cuando atendimos al primer paciente en coma, dejamos el, como se llama, apoyo debido a la mala conducta de la madre. El mundo científico todavía estaba desconcertado por cómo le devolví la vida a esta mujer. No era consciente de ello. Para mí el caso quedó cerrado hace meses y nadie ha hecho esto nunca. Nadie ha devuelto nunca la vida a un coma con daño cerebral. Pero como fue una sorpresa para el mundo de la ciencia y los científicos, en Bélgica aparentemente se corrió la voz en todo el mundo científico, de que Keshe había logrado devolver la vida de un coma con un daño cerebral. Después de aproximadamente un año o algo que intentamos fue no saber qué impacto tenía este trabajo para mí. Le devolvimos la vida y le entregué el cuerpo a la familia, al hospital y a todos los demás que hicieron lo que quisieron. El mundo científico, y en esos días no hablamos de esto, era algo escondido en la estructura de la Fundación Keshe. Se sorprendió y intrigado cómo se hizo esto. Y solo eso podemos recuperar. Naomi no fue la primera vez que hicimos esto. Recibí una llamada del médico que estaba conectado al ensayo, que quería que fuera al Hospital Universitario de Bélgica, donde los científicos de la Universidad de Cambridge construyeron un sistema para comprobar la exactitud de mi trabajo. Escribieron un programa y los científicos de la Universidad de Tel Aviv construyeron una máquina. Para mí fue algo que hice hace un año. Fue irrelevante, un caso cerrado. Pero fue tal su influencia en el mundo científico de aquella época que científicos de 3 países decidieron ver cómo Keshe y cuánto había recuperado todo. ¿Acaba de construir el cerebro o realmente ha traído la conciencia? Y me invitaron a ser testigo de ello porque querían ver mi producción en este proceso. Pasé un día en el hospital universitario con esa chica a la que se le salvé la vida un año antes con ese aparato, que era como una malla en su cabeza, con los ordenadores manejados por los israelíes y las universidades de Cambridge y los científicos belgas que se reúnen para ver cómo reconocemos cuánto hemos salvado la dimensión física. Y la única razón fue que me invitaron, no solo para ser testigo de ello, lo que logré, y ahora los científicos lo confirman, fue que la niña reconoció mi voz y respondió a mi voz. Debieron intentar esto con la voz de la madre y no funcionó. Y esta fue la razón por la que me llamaron para ir al hospital, para estar allí. Y hubo una serie de preguntas formuladas por la Universidad de Cambridge y la Universidad de Tel Aviv y los belgas. Y más tarde descubrí que algunas otras universidades estaban involucradas en esto. Este fue un gran impacto para recuperar científicamente a alguien del coma y querían ver cuánto está consciente. Y tuve que leer frases escritas por el científico para que la niña respondiera. Y el punto interesante fue el reconocimiento de la verdad por parte del cerebro y de lo que llamamos el alma. La niña estaba al lado del monitor, no necesitaba hablar. Tuve que leer estas preguntas y los científicos monitorearon el comportamiento de los campos del cerebro. Por ejemplo, una de las preguntas era, mi nombre es Julie, y observamos cómo el cerebro reaccionaba diciendo que eso estaba mal, y luego dice, mi nombre y el nombre correcto de la niña. Y vimos la reacción, el reconocimiento de la verdad. Y luego esa vez yo en el 2010, hasta esa vez hace 14 o 15 años, fue establecer la intención y que ella entendiera la intención. Aportó mucho conocimiento, mucho de lo que usted llama entender este proceso. Y claro, para mí que la voz tiene conexión con el alma. No importa si obtenemos una respuesta física o no.
Y esta es una de las cosas, de las primeras cosas que probé con Naomi, donde estaba afuera y le pedí que se moviera a través de la conexión, a través del alma, de la voz. La voz fue la herramienta y esto es interesante que los buscadores de conocimiento lo comprendan en el futuro. Dame un momento, encontraré una foto porque tomé la foto de esto cuando estaba sucediendo con los científicos líderes del mundo en Bélgica, sentados tratando de entender esto y confirmando que se puede volver la vida física. Solo un segundo, por favor. Intento mostrarles esta imagen y esta imagen tiene mucha importancia científica significativa en la vida de la Fundación Keshe. Entonces entenderás cuánto nos enseñamos y cómo es. Y él más tarde descubrí la razón de esto, que no era solo comprobar la exactitud del conocimiento de los científicos de todo el mundo. En este momento yo era un científico desconocido. Solo hice justo después de regresar de Irán con lo que llamamos la tecnología espacial. Y monitoreamos electrónicamente el comportamiento de esta chica, cómo estaba su alma, pero no estaban monitoreando lo que yo estaba mirando. Y traté de mostrárselo porque la cara no se puede reconocer. Nosotros intenté hacer algo con una imagen antes de mostrársela que no presente ningún caso contra la Fundación Keshe en el futuro por parte de aquellos que son traviesos. Déjame corregirlo de alguna manera y darle un poco para que entiendas cómo Mr. Keshe organiza la imagen que se mostrará. Lo comparto con ustedes y luego les explico mucho de lo que llamamos la comprensión científica a partir de la prueba. Y luego descubrí que la razón por la que se hizo esto es confirmando la exactitud de esta tecnología. Fue más tarde por lo que le ofrecimos al primer ministro israelí. Ves la cara y ves el diagrama a continuación. Cuando abres ves cuántos electrodos. Todos los puntos que ves son un electrodo. Son un par de cientos de ellos conectados a lo que llamamos el cráneo. Captaron cada sensación, cada movimiento, todo lo que el cerebro podía hacer. Y había monitores tras monitores como este analizando datos al lado de la niña. Su emoción, sus sentimientos, su respuesta, por qué y cómo respondió. Y esto continuó durante casi 8 o 10 horas en el hospital. Estaba cubierta que no tiene conexión física. Todas las conexiones son iguales. No podía sentir frío. No podía sentir calor. Desde Israel trajeron un amante especial para que todo sea constante. Los científicos gastan cientos o probablemente millones de dólares para crear esta condición. Con esto quedó muy claro. Buscaba algo más porque era la primera vez que veía a la niña después de un año. Y fue una sorpresa para mí que me invitaran los, como ustedes lo llaman, los científicos de la universidad a estar presentes porque hice el trabajo. Querían saber cómo y qué y cómo estamos conectados con nuestra emoción y cómo nuestra emoción se conecta con nuestra energía interna, lo que llamamos el alma, de manera científica. Hay muchos receptores y electrodos en esto, en esta lámina. Son cientos de ellos. Y como puedes imaginar, cada uno de estos electrodos estaban conectados por cable a un punto en un monitor. ¿Te imaginas lo que había en ese monitor? Y la razón por la que los israelíes hicieron esto y obtuvieron de la Universidad de Cambridge a sufrir por ello y consiguieron que los belgas los probaran en el hospital universitario. Era la exactitud de la tecnología que podían traer a Sharon, el primer ministro de Israel que estaba en coma, y que les ofrecerían ayudar a traerlo de vuelta. Querían ver si se puede hacer, si aquí es lo correcto y lo hacemos. Y después de una semana, después de esto, Sharon, que era el primer ministro, y el derrame cerebral fue trasladado de forma privada a este hospital. Puedes comprobarlo en las noticias.
Entonces comenzarán el proceso para sacar a Sharon del coma, pero no me pidieron que me uniera. No sabían cómo hacerlo y terminó con su muerte. La ciencia de la creación está con cada uno de nosotros. No es exclusividad, el cómo utilizar esta ciencia es la clave. Cómo conectar los puntos. Y conectar los puntos de la vida es muy fácil. Faltar un punto es el punto difícil. Seguro que nunca has visto tantos electrodos en la cabeza de una persona. Están en todas partes, inclusive baja por su columna, en la espalda. Puedes verlo alrededor del cuello. Todo estaba cubierto. Me senté allí y entendí más sobre mi trabajo, lo que hice y lo que había que hacer. Y tras este incidente en 2011 o 2012, es donde empezamos el problema con la monarquía belga. Querían saber cómo devolverles la vida. Podrían quedarse para siempre. No entendieron eso y se obligaron a hacerlo un final. Ahora, como comprenderéis, incluso los científicos del mundo están desconcertados de que hace 13 años le devolví la vida a esa niña, como me llamaban los belgas, y este es uno de los casos. Devolverle la vida a esta mujer, me llevaron a los tribunales para dar la vida en Bélgica es criminal. Matar gente es su derecho. Este es uno de los casos en los que me llevaron a los tribunales. ¿Por qué le di la vida a esa mujer? Su trabajo es simplemente asesinar. En el Estado de Bélgica dar la vida es un delito, a menos que seas un pedófilo y violar niños pequeños y darles vida bien lejos. Y entonces, si entiendes por qué fue tan fácil tratar con Naomi. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, David Wilcock dijo que todo lo que usted dijo es acertado y esperaba trabajar con usted pronto. ¿Has oído hablar de él, Mr. Keshe? No, quizás, pero no, no puedo recordar. Estoy seguro de que nuestra información esta semana, probablemente la información en los próximos minutos, sí, continúa. Nos conectaremos con el alma más rápido si hacemos vibrar la garganta al hacer la técnica de respiración profunda. Mr. Casey, eso es nuevo. Supongo que los cantantes de ópera tienen un problema con eso. Ay, risas. Nunca he oído sobre eso. Lo intentaré la próxima vez, te lo diré cuando grite. Ah, quizá así sea. Rick, la próxima vez que estés en la ducha, cuando estés cantando, puedes comprobarlo. Mr. Casey, ¿sabes lo que dicen? ¿Cuál es la diferencia entre el cantante normal y el cantante judío en la ducha? El cantante normal simplemente canta y disfruta. El cantante judío también se golpea la cabeza con la pared al mismo tiempo. Bien, puedo decir y contar esas cosas porque soy mitad judía, así que no pueden culparme por ser, sea lo que sea, mitad judío. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Respecto a una persona hermosa con dos almas en su interior, ¿sería posible que un alma partiera primero hacia la luz del Creador y la otra se quedara? Mr. Keshe, sí, cada alma es independiente, se acerca al Creador lo mismo, sí, sí lo es. El hecho que estés en una prisión, en una celda, no significa que todos los prisioneros sean todos iguales. Pregunta. Hola, señor Keshe. En el libro 2 dice que al comprender la función y las propiedades fundamentales de los GANs y los GANs moleculares, se pueden producir sistemas informáticos que no solo piensen de la misma manera que los humanos, sino que debido a su energía dinámica y rotación direccional singular, entonces en este punto se podrán producir los primeros sistemas de computación cuántica, que serán copias exactas del cerebro humano
y de los músculos en estructura con el mismo enlace cruzado de múltiples neuronas y canal de comunicación, ya que estos canales se crean como GANs, como enlace molecular de McGrath, que le permitirá tener la misma conexión simultánea y multicruzada que estos GANs cuánticos de moléculas estructuras. Serán sistemas paralelos exactos, como lo hace el cerebro humano y todos los aspectos de una estructura de trabajo real, de un sistema lógico, que incluso ellos pueden transmitir emociones, así como control y lógica. Entonces, la pregunta de Hong es, el principio de los sistemas de computación cuántica aquí es el mismo que el de la computadora cuántica que actualmente está siendo desarrollado por la comunidad científica. ¿Y qué significa GANs cuántico aquí? Rick, probablemente tenga menos de un minuto ahora, señor Casey. Mr. Casey. No, es muy interesante porque he explicado esto en muchas de las presentaciones recientes. Estás en lo cierto. Ni siquiera estás en un punto. El futuro de los GANs, el futuro de lo que llamamos ante todo cuántico, significa que parte más pequeña, pero el futuro de la computadora, especialmente los nuevos materiales, que hemos desarrollado cambiará el mundo. Del tamaño de la cabeza de un alfiler. Lo más probable es que contengan más datos que todas las computadoras gubernamentales de Estados Unidos juntas. Si el hombre entiende cómo utilizar el nuevo material y cómo procesarlo, como decimos, todas las computadoras del mundo encajarán en lo que ustedes llaman la parte más pequeña del cerebro del hombre, porque la informática nuestra es tan vasta que no hemos logrado. Si todas nuestras computadoras juntas, ni siquiera alcanzamos a hacer tal vez el 1% o 2% de lo que hace nuestro cerebro. Los nuevos materiales, debido a lo que incluso hoy expliqué, el posicionamiento del plano gratuito creará y hará la nueva estructura con una respuesta mucho más rápida. Ni siquiera podemos imaginarlo. Sí, es posible. Promocioné en los últimos 2 o 3 años a lugares donde entiendo y muy recientemente estaba en una conferencia y el orador, sin saberlo, se refería a nuestra tecnología y pensé, eso es bueno. No saben quién es el inventor que está sentado aquí, porque nunca existió antes de que lo presentara. Y hay una empresa surcoreana muy avanzada en la fabricación de chips que utiliza la tecnología de la Fundación Keshe muy en profundidad y no revelan cómo lo hacen, pero como he estado involucrado con ellos, sé que escucharán y verán. Incluso Huawei hoy en día está utilizando la tecnología de la Fundación Keshe para la producción de chips de nuevas dimensiones, pero no lo explica. La gente no lo entiende, pero es la parte de la tecnología. En realidad, toda ella basada en la tecnología que dejamos en la nanotecnología. Y si lo entienden, puede cortarlo en un pequeño trozo y luego expandirlo y convertirlo en una computadora cuántica, que en realidad está dentro de unas pocas capas, más poderosa que juntando todas las computadoras del mundo, porque es un posicionamiento gratuito. Es como lo expliqué sobre el alma del hombre, es fuerte por el otro, más allá de la conexión o encerrado entre el alma y la fisicalidad del cerebro del hombre. Tienes que entender por qué lo hace. Porque si entiende lo que acabo de explicar hoy, tienen nanocapas de material que de hecho no tienen conexión o vínculo físico entre sí. Se conectan, vibran, se expanden y se mueven según lo que esta capa y la capa superior lo permitan, para que puedan almacenar toda la información de las computadoras del mundo en un espacio, porque todos los demás se adaptan a ello. La dimensión física no se asienta en otro material, se asienta en el espacio abierto. El alma del hombre, en el cerebro del hombre está esto y recorre todo el cuerpo del hombre con el universo. ¿Puedes imaginar qué capacidad tiene esto? Los científicos no han entendido esto. Hay una empresa, Huawei, que está trabajando intensamente en segundo plano. Mire sus periódicos. Los miré, pero nadie entiende.
Están intentando entrar en esto. Entonces, no necesitas mucho para almacenar toda la información del mundo. Y lo bueno es que esto no se puede piratear. Las computadoras cuánticas, si entiendes esto y lo hacen, porque hagan lo que hagas, esto encuentra su nueva posición si no está conectado a ella. Y es muy extraño cuánto ingieren en la mano. Recuerde, en un óvulo y un espermatozoide llevamos todo el proceso de cada célula dentro del cuerpo del hombre y su conexión con el exterior. En este pequeño óvulo y espermatozoide, si lo miras, contiene cómo debe ser cada célula de tu cuerpo, cómo debe ser la estructura de tu corazón, cómo debe funcionar, y toda esa información de una creación se encuentra en esta pequeña cosa. Ahora usted puede imaginar la brecha de un nano. Si el hombre entiende esto, están por llegar tiempos asombrosos en el desarrollo de las ciencias. Entonces, esto es como el alma del hombre, no es diferente. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. ¿Pueden los animales pensar o simplemente sentir, Mr. Keshi? ¿Te refieres a los animales humanos o solo a los animales? Por mucho que un hombre pueda pensar, se cree el rey de los animales, al igual que una hormiga, un gusano o un pez. Pero depende de lo que pienses. Por supuesto que sí, reaccionan. Si no saben pensar, si les pones el pie en la cola, corren o te muerden. Entonces, por supuesto que piensan. No es exclusividad del hombre ni de este planeta. Rick, los científicos tuvieron que redefinir la palabra cerebro de pájaro y sacarla del diccionario. Quieren eliminarla porque descubrieron que no existe tal cosa, que resulta que las aves en realidad son bastante inteligentes. Es solo que aparentemente no les estaban haciendo las preguntas correctas. Mr. Keshe, me pregunto si algún día sacamos a relucir públicamente a los que yo llamo nuestros amigos en el espacio que el hombre puede ver. ¿Qué preguntas les hacen nuestros analistas y nuestra gente? ¿O creerían en ellos, en lo que les dicen? ¿O los tratamos como nos tratamos unos a otros en este planeta? Todos somos extranjeros unos para otros. Y la desconfianza nos ha traído desconfianza en nosotros mismos, no en los demás. ¿Alguna otra pregunta? Hola, señor Keshe. ¿Podría ampliar un poco el trabajo monomagnético y monogravitacional? Mr. Keshe, avísame cuando entiendas que no existe el monosistema. Así es como juegas el truco con los campos. No le muestras dónde está la otra parte. Es bueno, te expliqué esto, es muy simple. Es como si estuvieras parado frente a un grupo de personas y vieras sus caras. ¿Dónde está su trasero? ¿O simplemente porque ves su frente no existe la espalda? Depende de dónde estés parado y de que también te hayan ocultado el otro lado. Monopol, monocampo, son todos aquellos que te llevan a dar una vuelta en un truco, porque siempre hay otro punto o simplemente no existe. Y como no entiendes el trabajo de los campos, te engañan con el estado de la materia. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Muchas gracias por tu presencia entre nosotros. Mi pregunta es, cuando transmutamos y decidimos recrear una fisicalidad en otro punto del universo, ¿nuestra alma quedará atrapada en esta fisicalidad y desconectada de los campos del universo, tal como lo está ahora en esta fisicalidad que tenemos aquí en el planeta Tierra? ¿O nuestra conciencia es más elevada y esta nueva fisicalidad no será una barrera para nuestra alma? Muchas gracias. Mr. Keshe, no, no lo harás. Esto no puede suceder. Puedes permitir que lo físico en este punto domine. Esta es tu decisión. Esto es lo que hemos hecho en la Tierra. Nosotros dimos eso. Cuando solía enseñar hace unos 20 años, cuando explicaba que el alma del hombre es una sanguijuela y que la fisicalidad del hombre es una sanguijuela del alma del hombre, la gente no podía entender. Ahora cada vez más gente lo entiende porque ahora podemos explicar que el alma del hombre está dentro del cuerpo del hombre. Y depende de nosotros cómo permitimos que esta sanguijuela, de alguna manera, decida no tomar el control. No hay toma de control. Y así que aunque se manifiesta en otra dimensión, depende de lo que decida el alma en su beneficio y en el tiempo y lugar.
no de otra manera, y no quedas aprisionada en él porque le diste vida física. Muchas gracias por hoy. Y ojalá nos encontremos la próxima semana y veremos qué más podemos compartir para entender. Rick, está bien, muy bien. Gracias, señor Casey. Gracias por otro taller para buscadores de conocimiento aquí. Muy, muy bien. Pues este ha sido el 545 de una serie continua de talleres semanales y esperamos que la próxima semana de talleres semanales y esperamos que la próxima semana igual. Probablemente volveremos a las 9 de la mañana la próxima semana hasta donde sabemos, señor Casey. Mr. Keshe, nunca se sabe, nunca sabes. Rick, está bien. Bueno, nosotros, Mr. Keshe, la razón de las últimas semanas o cuando pase tengo que hacer presentaciones y cuando esto sucede es muy importante estar ahí para la presentación o la investigación o no podemos. Así que no sabemos hasta el último minuto si existe tal situación. Por eso principalmente cambiamos la hora. Rick, lo mantendré abierto para eso. Mr. Keshe, gracias. 545, taller de buscadores del conocimiento del 4 de julio del 2024. Gracias a todos por estar. Todos somos el alma de la paz.